Ok, buenos días, buenos días. Buenos días, amigos de Latinoamérica. Soy la doctora Cecilia Tawada, pediatra intensivista de Perú. A nombre del grupo USPE, les doy la bienvenida a esta otra sesión sabatina de USPE. Como algunos saben, desde el mes pasado se ha adicionado a estas sesiones, a este ciclo de sesiones, la presentación de un caso clínico. Si ustedes en su terapia tienen algún caso clínico ecográfico en los cuales la ecografía les haya ayudado en alguna parte del manejo, diagnóstico, monitoreo de su paciente y deseen compartirlo con nosotros, pueden contactarse a las redes sociales de USPE. Es así que el día de hoy tenemos la presentación del caso a cargo de Perú, de la terapia intensiva, neurointensiva, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y estará a cargo de un gran amigo mío, que con orgullo puedo decirlo, que se está convirtiendo en un gran referente latinoamericano en el neurointensivismo. Es el doctor Patrick Kaki, ya ampliamente conocido por ustedes. Patrick tiene una gran experiencia, es bastante académico, y nos va a presentar el día de hoy 4 casos de su experiencia en neurointensivo. Y estamos seguros, completamente seguros, Patrick, que va a ser una sesión muy enriquecedora, con mucho aprendizaje. Patrick, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día con todos. Bueno, muy buenos días, muy agradecido por la invitación. Vamos a poner la cámara. Muy bien, buenos días con todos. Voy a compartir la pantalla. Muy agradecido, Ceci, por la invitación. A Vamos a ti. ponernos aquí y vamos a iniciar. Bueno, Ceci, ¿se me escucha bien? Sí, Patrick, todo bien, todo Ok, bien. muy bien. Voy a procurar hablar fuerte porque hay un poco de sonidos externos en la casa. Bueno, vamos a hablar de Neuropocus. Primero les voy a presentar el instituto donde yo trabajo, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Somos un instituto quirúrgico, tenemos varias subespecialidades y varias UCIs. Tenemos UCI cardiológica, UCI cardiovascular, UCI general, UCI quemados, UCI neonatal, y varias unidades especializadas. Esta es la puerta de mi UCI neuroquirúrgica. Tenemos 10 camas. Este es el logo de nuestra UCI. Y pues aquí está nuestro sistema de monitoreo y nuestras computadoras donde hacemos las evaluaciones. Contamos con un equipo de Doppler transcranial convencional. Recuerden que los vasos no pueden observarse con esta técnica, por lo que requiere un conocimiento amplio tanto de la anatomía como de los puntos de referencia para insonar el menor ángulo posible. Aquí, con este equipo, nosotros podemos analizar espectros, evaluar sonidos y también el modo M. Y aquí tenemos nuestro ecógrafo, le damos duro a este ecógrafo, y este ecógrafo de una marca, no es la de mi preferencia, pero bueno, lo importante es tenerlo. Y con este podemos hacer el Doppler transcranial codificado en color, cuyo término correcto es triplex. Este triplex actualmente lo que, lo que hace es que me permite combinar imágenes cerebrales obtenidas por ultrasonografía eh, con las mismas que obtengo a nivel de corazón, pulmón, abdomen vascular. Es decir, con el mismo transductor yo puedo evaluar cerebro y otros órganos del cuerpo, con el mismo equipamiento, con el mismo operador. Nosotros en la UCI neurológica, o bueno, en mi caso, en la UCI neuroquirúrgica, no solamente hacemos neuropocus al paciente neurocrítico, también le hacemos la ecografía cardíaca, la ecografía pulmonar, la ecografía abdominal. Entonces, nosotros le damos una mirada holística y esta mirada holística de la ultrasonografía nos permite mejorar la valoración del paciente neurocrítico para valorar la hemodinamia cerebral y también combinar las informaciones obtenidas. Muy bien, vamos a empezar con el primer caso. Este es un paciente de, de 2 años de edad que ingresa a nuestra UCI, ingresa a la UCI general en primer lugar.
con diagnóstico de shock séptico foco respiratorio. Fíjense aquí, es una neumonía basal izquierda. Ingresa a ventilación mecánica con parámetros intermedios. Cuando ingresa la ventilación mecánica, se inicia analgosedación, midazolam, fentanilo y ketamina. Además, estaba con vasoactivos, tenemos adrenalina a 0.3 gammas kilominuto y noradrenalina a 0.2 gammas kilominuto. Si se fijan, hay unos medicamentos que los he pintado o los he puesto de otro color. Más adelante viene la explicación del por qué. Ahora la pregunta es, doctor, ¿y qué tiene de neurológico o neuroquirúrgico este paciente? Bueno, lo que sucede es que en la evolución, ya 48 horas con ventilación mecánica, nos llaman porque el paciente presenta midriasis bilateral. Ese es el motivo de la interconsulta. Midriasis bilateral arrefléxica en un paciente bajo analgosedación, no recibía bloqueante neuromuscular y en ese momento para ellos era imposible trasladar al paciente al tomógrafo, buscando algo que explique esa midriasis desde el punto de vista, por ejemplo, de hipertensión endocraniana. Apenas llegamos, evaluamos al paciente, le hicimos el focus ocular. Lo llamativo, lógicamente, son las pupilas que estaban en 5 milímetros aproximadamente cada una. Bueno, 5 milímetros de lo que medimos. En realidad no le encontramos reflejo fotomotor ni reflejo consensuado, lo que nos llamaba la atención porque no había algo más en la clínica de este paciente. Entonces, pasamos a hacer la ecografía cerebral, utilizando el triplex. Y fíjense que hay un orden. Primero tengo que hacer modo B, luego Doppler color y luego Doppler pulsado. No puedo, no puedo, yo no puedo saltearme esos pasos. En el modo B, en el modo B, como recordamos, existen varias ventanas. Las principales, la temporal, la occipital, la submandibular, la oftálmica. En la UCI, en la práctica, ¿cuáles son las que más usamos? En primer lugar, la ventana temporal. Y en segundo lugar, la ventana occipital. Luego viene la submandibular y luego viene la oftálmica. Entonces, generalmente ustedes, como nosotros, habitualmente vamos a insonar la ventana temporal por las circunstancias del paciente. Y lo primero que yo tengo que ver en el modo B es si mi paciente tiene o no tiene una buena ventana. Justo esto lo presentamos en el Congreso en Cancún, que lo que se aprecia es que cada vez que nosotros encontramos una buena ventana, ¿qué significa una buena ventana en modo B en una ventana temporal? Que tiene mesencéfalo o troncoencefálico, mesencéfalo, tercer ventrículo y el hueso temporal contrapuesto. Si yo encuentro tercer ventrículo, mesencéfalo y hueso temporal contralateral, entonces esto se asemeja a una imagen de una serpiente decapitada. Si yo encuentro la imagen de la serpiente decapitada, entonces yo voy a poder decir que mi paciente tiene una buena ventana en modo B. Recuerden que en modo B sonamos 90 grados, ¿sí? Es diferente al Doppler, que idealmente debe ser 0 grados. Aquí apreciamos que no hay un sangrado activo. Esta línea o esta imagen hiperecogénica son las cisternas basales. No encontramos sangrado, pero ojo, esto no me descarta totalmente que este paciente no pueda tener un sangrado a nivel frontal o a nivel parietal, porque el sangrado en la ecografía, para encontrarlo, no depende del tamaño, sino de la ubicación. Entonces, no puedo descartar por el momento. Seguimos en modo B y medimos la línea media, la desviación de la línea media de forma correcta. La forma correcta es utilizando las dos ventanas temporales, ¿sí? Primero la derecha, luego la izquierda. Aquí prácticamente encontramos una desviación de 0.15 milímetros de mercurio, milímetros, perdón. Y entonces 0.15 no es significativo, porque todavía extrapolamos lo del adulto. Para hablar de hipertensión endocrinana, hablamos de una desviación de línea media mayor de 5 milímetros, ¿sí? Entonces, nuestra desviación es mínima. Ahora, teniendo que aparentemente no he encontrado hematomas, no he encontrado desviación de la línea media, todavía no tengo una evidencia de que haya hipertensión endocraniana.
Ahora paso al modo B recién. Quiero que se fijen en estas dos imágenes, ¿sí? Quiero que se fijen en estas dos imágenes que son el modo B. Ahora, perdón, ya pasé el modo B, ahora voy al Doppler color. El Doppler color es el único tipo de estudio por ultrasonografía que a mí me va a permitir valorar las velocidades de flujo. Entonces, no solamente me va a permitir valorar las velocidades de flujo, sino también me va a permitir a mí poder eh, encontrar si hay, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, aneurisma o algún otro tipo de malformación vascular. Fíjense aquí yo estoy insonando una ventana temporal, ¿sí? Plano mesencefálico, porque está el mesencéfalo, y puedo encontrar prácticamente un polígono de Willis casi completo, ¿sí? Este es el circuito anterior, fíjense aquí, es el mismo paciente. Estoy tratando de buscar algo que me explique esa midriasis. Mesencéfalo, la cerebral posterior, segmento 1, que se acerca al transductor, por eso se ve rojo, la cerebral posterior, segmento 2, que está en azul, que se aleja del transductor, no encuentro nada por ahí. Aquí encuentro esta arteria que pocas veces en realidad la encontramos, que es la comunicante posterior. Luego viene el segmento M1 de la cerebral posterior, perdón, de la cerebral media, y luego viene el segmento M2 de la arteria cerebral media. Para adelante viene, puedo encontrar al menos el segmento A1 de la arteria cerebral anterior. Y si se dan cuenta, tiene tan buena ventana este paciente que se puede apreciar la cerebral media del lado contralateral, del lado izquierdo, porque estoy insonando en la temporal derecha. O sea, una excelente ventana. De todas maneras, también evaluamos la ventana occipital, podemos encontrar las dos vertebrales a la basilar. Que esta vertebral sea hipoplásica, en realidad es una variación anatómica. Entonces, ya pasamos al modo B, el Doppler color, no encontramos algo que nos explique la midriasis, y luego pasamos al Doppler pulsado. En este modo es posible observar las diversas velocidades en sístole y en diástole y también los patrones determinados que nos van a ser útiles para valorar la circulación cerebral. Entonces, fíjense aquí, insonamos a las dos cerebrales medias, la derecha, la izquierda, y prácticamente tiene un IP índice de resistencia normal, ambas. La velocidad media, sí es cierto que está un poco disminuida, pero es porque en ese momento, justo en ese momento, disminuyó un poco la presión por la sedación, le disminuimos el midazolam y el flujo se normalizó, lo cual nos hacía entender que esa disminución de la velocidad media se debió a un tema de sedación. Y obtuvimos al final un espectro normal. Entonces la pregunta aquí es, si no hay nada que me explique la hipertensión endocraniana, doctor, o sea, que me explique hipertensión endocraniana que podría ser una de las causas de midriasis, ¿cuál es la explicación? Como no había otro signo clínico, muy aparte de la midriasis, que a nosotros nos haga suponer una hipertensión endocraniana, entonces evaluamos las otras posibilidades. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Los medicamentos. Se puede producir una midriasis metabólica, lógicamente, sin hipertensión endocraniana. ¿Y qué medicamentos producen esto? Los medicamentos que producen esto son básicamente la ketamina, de lo que tenemos aquí, también, eh, también la adrenalina y la noradrenalina, pero sobre todo a dosis altas. A más dosis, mayor posibilidad de producir midriasis metabólica. Pero si se dan cuenta, la única, no puse el valor adrede, la única que tenía un valor alto era la ketamina. Estaba en 30 microgramos kilominuto. La adrenalina estaba en dosis beta y la noradrenalina todavía estaba en un rango de seguridad. ¿Qué hicimos? Suspendimos la ketamina y a las 4 horas el paciente estaba con las pupilas isocóricas y con reflejos. Pero al día siguiente, entonces para nosotros se acabó el problema ahí. Pero al día siguiente vino el neurólogo y dijo, bueno,
no le encuentro explicación a esto, entonces hay que pedirle una tomografía. ¿Cuál es la descripción de la tomografía de este paciente? Un ataque cerebral sin contraste, fíjense aquí, solamente tomé una foto, donde hay presencia de surcos, hay presencia de fisuras, no hay desviación de línea media, las cisternas están conservadas, hay una buena diferenciación córtico-medular, o sea, una tomografía normal, no hipertensión endocraniana, pronóstico bueno del paciente, fue extubado sin mayor problema. Cuando yo fui a hacer el Doppler, el paciente no podía, eh, el paciente no podía ser trasladado, pero al día siguiente, al bajarle los vasoactivos, al quitarle la ketamina, vieron la opción de poder bajarlo y lo bajaron. Yo creo que mm, no era urgente, ya que ya lo estaban despertando y la evolución neurológica era buena, pero el neurólogo no le queda la explicación por qué el paciente hizo mirasis y por qué revirtió. Pero a nosotros sí nos quedó claro porque este sería, en nuestra experiencia, el 10.º caso que encontramos de midriasis metabólica. Lógicamente, antes del dúplex, nosotros que usábamos la tomografía. Cuando teníamos un paciente con midriasis, sobre todo dentro del contexto de un paciente neurocrítico, lo movilizábamos con riesgo-beneficio a tomografía. Ahora, ¿qué hacemos? También con criterio, porque no todo te lo va a resolver el dúplex, pero sí es una gran ayuda. Esa es la moraleja, midriasis metabólica. Este es el segundo caso. Es un paciente de 7 años con diagnóstico de TEC severo por una caída de 3 metros de altura. Este paciente se cae del segundo nivel de su domicilio y se le incrusta una varilla de metal en la bóveda craneana. Eh, ingre- 4 horas después ingresa referido, no intubado, de otro hospital de menor poder de resolución, ingresa a nuestra unidad de shock trauma con un Glasgow de 8. ¿Sí? Ingresa con Glasgow de 8, por eso se protege la vía aérea y inmediatamente le hacen una tomografía. O sea, esta es la tomografía de ingreso, ya más o menos a las 5 horas de evolución podemos apreciar un ataque cerebral con signos extensos de infarto en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Hay un hematoma intraparenquimal frontal derecho con una desviación de la línea media hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, este paciente tiene signos de hipertensión endocraniana. Pero lo curioso es que este paciente pasa a la UCI general porque no había camas en nuestra UCI, pasa a la UCI general. En la UCI general lo monitorizamos y le encuentro flujo en la arteria cerebral media izquierda, no lo encontré en la derecha, pero la verdad en ese momento la ventana no era muy buena, así que solamente puse que no encuentro flujo, pero no podía determinar. Y encontré flujo en la basilar. Entonces, encontraba flujo en todos lados, menos en la cerebral media derecha, pero yo no fui contundente en ese aspecto con esa arteria. ¿Por qué? Porque mi ventana no era tan buena en realidad. Pero logramos tomar foto al espectro y a la arteria cerebral media izquierda, que supuestamente es el lado menos afectado. Fíjense, el lado menos afectado tenía este patrón. ¿Qué patrón tenía? Fíjense aquí, un patrón caracterizado o sea, es un patrón que consiste o que tiene un predominio sistólico del sonograma, hay disminución de la velocidad media, hay disminución de la velocidad del flujo de la velocidad diastólica, hay un aumento del índice de resistencia y un aumento del índice de pulsatilidad, y hay una disminución del tiempo transistólico. Entonces, fíjense, una diástole muy disminuida, casi a nivel de la línea base, y una sistolización. Este paciente está cursando con velocidad media disminuida y P alto, tiene un patrón de alta resistencia. Y es por ello que ingresa a sala de operaciones. Y en sala de operaciones, ¿qué le hacen a las 24 horas del ingreso? Entonces, ingresa a sala. ¿Por qué? Porque tenía hipertensión endocraniana, le hacen una cranitomía descompresiva y ahora sí, después de las 24 horas, pasa a nuestra neuro-UCI. En nuestra neuro-UCI, apenas llega el paciente, ahora sí tengo una mejor ventana. ¿Por qué?
porque le hicieron la craniotomía descompresiva. Entonces, ahora se veía muy bien el polígono de Willis y yo sí me podía dar el lujo. Ojo, que este caso es un caso de hace 6 7 años, cuando todavía estábamos en etapa, seguíamos todavía en etapa de aprendizaje, pero aquí ya podemos ver exactamente el polígono y lo que nos interesaba, ver si había flujo o no en la cerebral media. En ese momento, por si acaso, mi ecógrafo no contaba con una función que se llama Power Doppler, ¿sí? No contaba. Así que hasta aquí llegamos. Entonces, tengo el mesencéfalo, pedúnculo cerebral, la cerebral posterior, segmento P1, cerebral posterior, segmento P2, y esta simplemente es una variación anatómica, pero es arteria, porque le insonamos, ¿sí? Es una variación anatómica, probablemente una rama más de la cerebral posterior. Eh, Aquí viene la cerebral posterior P1 y aquí debería de estar la arteria cerebral media derecha, pero no la encontré. Y como se sospecha ahí, aquí ven como un pico del oro, entonces, ¿qué estamos sospechando? De que se haya trombosado, o sea, que haya un trombo a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que me ayudaría aquí o en estas situaciones que nos ayuda dentro del estudio ecográfico? Es el Power Doppler, que es esta imagen aquí. Como mi imagen, mi equipo no lo tenía, pero más o menos se vería así, se vería dibujado todo el árbol, todo el polígono, excepto la arteria cerebral media derecha, y todo se vería del mismo color. ¿Por qué? Porque el Power Doppler es otra modalidad de estudio vascular que me complementa a mi dúplex y se basa en la evaluación de la intensidad del flujo sanguíneo, es decir, me estima la cantidad de partículas que están en movimiento. El Power Doppler es más sensible, incluso hasta 3 a 5 veces más sensible que el Doppler transcranial y está indicado en flujos de baja velocidad. Justamente aquí me puede ayudar mucho el Power Doppler. Su desventaja es que no me da un informe de velocidad, no me da un informe de velocidad ni de sentido de flujo. Pero en estas situaciones me hubiese ayudado utilizar el Power Doppler. Como mi máquina no la tenía, no lo usé. Con esto se hizo el angioten a las 48 horas. Miren cómo estamos demorando. A las 48 horas se hace el angioten. Y fíjense que en el angioten se aprecia o se confirma el tema de la arteria cerebral media, casi en su inicio prácticamente. Fíjense aquí, la arteria cerebral media izquierda, fíjense, ¿no? Con su segmento, con sus ramitas, uno, 2, 3, ¿sí? Tiene 3 ramitas, tiene M1, M2, M3. Y fíjense aquí, la cerebral media derecha, donde no podemos apreciar. La imagen se queda aquí y ya no progresa. Entonces, el paciente tiene una trombosis de la arteria cerebral media derecha. Y la pregunta es, doctor, ¿por qué no hicieron otra cosa? ¿Cómo qué? ¿Por qué no hicieron terapia endovascular? Porque el paciente ya llegó fuera del periodo de ventana de terapia endovascular a nuestra unidad, a la UCI Neuro. En nuestra UCI Neuro llegó después de 24 horas. Doctor, ¿y por qué no lo anticoagularon si había la sospecha de un trombo? Porque tenía un hematoma intracraneal. También hicimos otros estudios para descartar la naturaleza del trombo, dentro de ellos laboratorio, no había alteración, o un ecocardiograma que nos salió también normal. Manejamos la hipertensión endocraniana en el monitoreo. Este paciente se fue de alta, lamentablemente con secuela neurológica, pero logró sobrevivir. El tercer caso es el caso de un paciente de 13 años con un TEC grave por accidente de tránsito. Ya tenía 48 horas de evolución, estaba en una provincia del Perú, pero donde no tenían tomografía cerebral, algo que pasa relativamente frecuente, de forma frecuente en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, el paciente ingresa a shock trauma y lo primero que hacemos en shock trauma, lógicamente, es estabilizarlo y una vez estabilizado hemodinámicamente, se programa para la tomografía, pero antes de la tomografía le hicimos un estudio de binary óptico que nos salió muy alterado,
¿sí? Muy alterado. Y lo que hicimos fue, bueno, vamos a seguir con el estudio. Tienes la vaina de óptico alterada y tienes un equipo de ecografía. Hagamos el dúplex transcranial codificado en color. Aquí pongo la imagen de la cerebral media izquierda y aquí de la basilar. Fíjense el patrón. Tiene un patrón de alta resistencia. O sea, hay un patrón que consiste en un predominio de la sístole, una diástole disminuida, velocidad media disminuida. ¿Sí? Miren, la diástole está llegando a la línea de base en ambas situaciones. Índices de pulsatilidad y de resistencia elevados. Fíjense el índice de pulsatilidad, 2.03. Por si acaso en este paciente, para hacerle el examen, lo habíamos estabilizado hemodinámicamente, habíamos tomado control del laboratorio, o sea, habíamos descartado cualquier situación que nos altere la velocidad de flujo y que esta alteración de velocidad de flujo se deba netamente a si hay o no hipertensión endocraniana. Y fíjense que hay compromiso tanto en el polígono, en la zona anterior, como en la zona, como el circuito posterior. Entonces, iniciamos con el dúplex, nos permite iniciar manejo antiedema. Solución hipertónica al 3%. Esto fue realizado inmediatamente y se realiza una tomografía de encéfalo, porque a veces de provincia nos traen pacientes intubados con TEP, pero el paciente está para extubarlo en realidad, ¿ya? Y se realiza la tomografía, o sea, la tomografía fue después del duplex. Y fíjense esta tomografía. Lógicamente llama mucho la atención la tomografía. Y esta es la de ingreso y la única que tiene el paciente y ya van 48 horas de evolución del TEC, ¿sí? Van 48 horas de evolución del TEC. Hay un hematoma epidural en región frontoparieto-temporal derecha. Hay una desviación de la línea media, un valor de 5.16 milímetros hacia el lado contralateral. Entonces, este paciente tiene signo de hipertensión endocraniana compatible con el dúplex, pero ya habíamos iniciado manejo de terapia hiperosmolar, ¿no? Ya habíamos iniciado solución hipertónica. Entonces, este paciente se evaluado por neurocirugía y neurocirugía decide entrar a sala de operaciones, lo llevan a sala de operaciones y le realizan la evacuación del hematoma. Y lógicamente continúa el monitoreo en nuestra unidad de forma no invasiva porque no llegaron a colocarle un catéter de presión intracraniana, ¿sí? Entonces monitorizamos de forma no invasiva a este paciente, lamentablemente, porque el neurocirujano pues no se dignó y en este instituto donde yo trabajo no nos dejan colocar sensores PIC. En otro hospital sí me dejan, pero aquí no nos dejan porque hay neurocirujano todo el día supuestamente. Luego, entonces, este paciente ya tiene más de 24 horas de haber llegado, tiene más de 32 horas de evolución, más de 36 horas, perdón, de evolución, y se realiza la tomografía control post-evacuación. Si ustedes se fijan en esta tomografía, que se hizo a las 24 horas de post-evacuación del hematoma, pero lógicamente, post-evacuación del hematoma, el paciente ingresa a nuestra unidad y lo primero que hacemos es monitorizar. Estas imágenes también son antes de la tomografía control y podemos apreciar la gran diferencia de espectros, el incremento de las velocidades de flujo, tanto de la velocidad diastólica como sistólica como la media, y la disminución marcada del índice de pulsatilidad y el índice de resistencia. Fíjense aquí, al final, la tomografía que nos decía, el dúplex nos decía, ¿saben qué? Ha mejorado. Muy bien. ¿Y qué nos decía la tomografía? La tomografía post-evacuación de hematoma. Aquí lo que se evidencia es una restitución de la línea media. Fíjense, la línea media estaba bien disminuida, 5.16 milímetros. Acá hay una restitución de la línea media con un discreto borramiento. Fíjense aquí, mira, comparen este lado con este lado. Hay un discreto borramiento de los surcos del hemisferio derecho. Hay un defecto craneal frontal compatible con el procedimiento quirúrgico que se realizó y también hay estas pequeñas zonas hipodensas que son compatibles
son zonas de malasias frontales compatibles con contusiones hemorrágicas en resolución. Paciente extubado y a casa, nosotros le dimos de alta a piso con Glasgow 14. Así que de ahí lamentablemente no pudimos seguirnos. Y bueno, este es un caso siempre, lamentablemente, por más que se hagan bien las cosas, siempre va a haber un caso fatal. Este es un caso, los otros casos no los he presentado, este caso lo he presentado parcialmente, ahora logré obtener más información de mi equipo, busqué mis archivos y pude conseguir unas imágenes que no las tenía. Este es un paciente de 2 años de edad que sufre quemaduras de tercer grado en rostro. Esto pasa en una provincia fuera de nuestra capital, fuera de Lima, y la quemadura no solamente es del rostro, sino también es del cuerpo y también se afectó la vía aérea. El paciente es intubado en su lugar de origen. ¿Cómo se hizo el accidente? Bueno, lamentablemente, la forma más frecuente en mi país en que los niños se queman es una olla con agua hirviendo, o el niño tropieza o el niño cae dentro de la olla. Parece irrisorio, pero lamentablemente esas cosas todavía se dan. En provincia le colocan un tubo orotraqueal y lo conectan a ventilador mecánico y lo refieren a nuestra capital. Como es un paciente quemado, pasa a una UCI especializada, pero ojo que cuando los colegas lo transportan a Lima, no reportan parada cardiorrespiratoria, entonces ingresa hemodinámicamente compensado con noradrenalina, ingresa este paciente a 0,2 microgramos kilominuto o 0,2 gammas kilominuto, como quieran decir, y va a la unidad de quemados. Pero, ojo, que el paciente, como ustedes aprecian aquí, tiene edema palpebral bilateral. Entonces, no pueden evaluar las pupilas. No pueden evaluar las pupilas. Así está el paciente. Ahora, las fotos son autorizadas. ¿Y por qué le pongo la foto del paciente? Porque no lo van a reconocer nunca al paciente. Es más, nosotros cuando lo vemos después de la UCI a un paciente neuroquirúrgico, nunca los reconocemos, porque les cambia el rostro, baja el edema, les crece el cabello, ¿no? Etcétera. Y a este paciente lo sedan, le inician analgosedación y también relajación, le inician becuronio, ¿sí? Y como ellos ven que se está compensando hemodinámicamente y el ventilador, han logrado con el ventilador bajar parámetros, no bajos, pero ya están en intermedios, deciden quitar el relajante y ven que no se mueve y no pueden evaluar pupilas y no se mueve, consideran que todavía el paciente idealmente no debería ser trasladado a ningún ambiente y deciden retirar la sedación. En realidad retiran la sedación primero y luego la analgesia y pasan 72 horas y el paciente a la evaluación tenía uno de respuesta motora, tenía uno de apertura ocular. En el verbal tenía el tubo orotraqueal, o sea, este paciente prácticamente no tenía ninguna respuesta y no se podía evaluar las pupilas. El edema palpebral no permitía evaluar las pupilas. Entonces, la interconsulta fue justamente por eso. Queremos ver cuál es el estado de las pupilas del paciente y queremos ver cuál es la hemodinamia cerebral de este paciente que nos llama la atención, que no se esté moviendo, que no hay absolutamente ninguna respuesta y ya tiene 3 días sin sedación. Le hicimos el focus ocular. Primero vamos a empezar por las pupilas, 5,7 milímetros cada pupila, y no encontramos reflejo ni fotomotor ni reflejo consensuado. Hicimos medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, ¿sí? 5,4 milímetros por encima del límite para la edad, e hicimos un ratio del diámetro de la vaina del nervio óptico entre el diámetro transversal ocular y este era mayor de 0,22, compatible con hipertensión endocraniana. Entonces, hasta aquí tenía, según la vaina del nervio óptico y su ratio, hipertensión endocraniana, y según las pupilas tenía unas pupilas midriáticas y arrefléxicas. Le hacemos
Recuerden, 72 horas sin analgosedación y más de 48 horas sin relajación. Le hacemos el dúplex, pongo acá la imagen de la cerebral media derecha, ventana temporal derecha, plano mesencefálico, arteria cerebral media derecha. Fíjense que tiene una velocidad disminuida y un índice de pulsatilidad elevado, o sea, tiene un patrón de alta resistencia que puede ser compatible con hipertensión endocriniana. Lógicamente que para hacer el análisis de este paciente lo teníamos hemodinámicamente estable, habíamos hecho hincapié que la hemoglobina esté más de 7, normonatrémico, normoglicémico, estaba normotérmico. Habíamos descartado todas las posibilidades que nos puedan alterar la velocidad de flujo cerebral. Entonces, también insonamos en la ventana occipital y fíjense aquí, esta es la basilar, donde tiene el mismo patrón, tiene un patrón de alta resistencia, menor compromiso, menor compromiso en en la parte posterior, en el circuito posterior que en el circuito anterior, porque fíjense aquí que tiene un IP de 1.52 y aquí un IP de 1.32. Y tiene, para la edad, si bien es cierto, la velocidad media está disminuida, pero se puede decir en lenguaje sencillo, menos disminuido para lo habitual, pero disminuida. Entonces, si es un proceso de hipertensión endocriniana, es un proceso que se generó en la zona supratentorial y esta normalmente a través de la herniación, principalmente un CAL, se genera también un compromiso en la parte posterior. Normalmente los enclavamientos van de arriba para abajo. Estábamos sospechando de hipertensión endocriniana, pero algo nos llamaba la atención. ¿Qué nos llamaba la atención? Nos llamaba la atención la miriasis y la pupila reflexica a pesar de pasado el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿este paciente puede estar en muerte encefálica? Sí. ¿Y puede presentar flujo? ¿Qué nos puede explicar que un paciente esté clínicamente en muerte encefálica y presente flujo cerebral todavía? Y ahí se dio, eh, se nos ocurrió que pensar en todos los motivos. Por ejemplo, cráneo abierto que no tenía, DBE, sistemas de derivación que no tenía, pero sí había una causa que podía haber tenido y nunca nadie nos dijo, que el paciente haya hecho un paro cardiorrespiratorio o en su traslado a su lugar de origen. Recuerden que cuando hay un paro cardiorrespiratorio, o en el paciente puede, si ha sido asistido, como en este caso el paciente fue intubado en su zona de origen, entonces puede presentar un flujo residual a pesar de que el paciente clínicamente esté en muerte encefálica. Entonces, el paciente clínicamente está en muerte encefálica, desde apnea, también definitivo, clínicamente muerte encefálica, pero el paciente todavía presentaba flujo. ¿Hasta cuándo lo va a presentar? Exactamente no lo sabíamos. Se le hace una tomografía de todas maneras. Esta tomografía es a los 5 días de la llegada del paciente, que podría haber sido a los 5 días del evento. Recuerden que en una tomografía, eh, para que aparezca infarto habitualmente, te va a aparecer habitualmente entre el tercer y quinto día, ¿sí? Y aquí en esta tomografía lo que vemos básicamente es un edema cerebral severo con infartos de los ganglios basales. ¿Que me puede explicar una muerte encefálica? Sí. Teníamos evidencia clínica, teníamos evidencia radiológica, pero el paciente persistía con flujo. Ya el paciente había sido diagnosticado clínicamente como muerte encefálica, pero nosotros de curiosos hicimos el seguimiento del flujo porque este paciente podía ser candidato a trasplante y al 7.º día del evento probable de paro, que es lo más probable que haya pasado, que ha hecho un paro en su origen y no nos dijeron nada, y presenta un patrón de flujo reverberante, persistente, persistente porque le hicimos a la media hora, le hicimos a la hora. El criterio
para parada circulatoria cerebral es sin sonar inicialmente las dos cerebrales medias, derecha, izquierda y la basilar, con una diferencia de 30 minutos. Ya después de 30 minutos no hay cerebro que te aguante este patrón. Y si es que no puedes insonar estos, puedes insonar como auxiliar a la carótida interna y a las vertebrales. Este paciente eh, presentó diagnóstico de muerte encefálica con persistencia de flujo cerebral por un tiempo más allá de lo habitual, porque siempre se puede dar una sincronía entre la muerte encefálica y el patrón de parada circulatoria cerebral, pero habitualmente este no pasa de 24 a 36 horas como máximo, como máximo. Entonces, este paciente nos enseña que no todo paciente con flujo sanguíneo te da la significancia de que el paciente no esté en muerte cerebral. Tienes que evaluar tu contexto. Bueno, y para terminar, los invito a que puedan suscribirse a mi canal de YouTube o Instagram, donde colgamos videos específicamente de la parte de neurocríticos, ¿no? Muchas gracias con todos. Patrick, muchísimas gracias. Realmente grandes ejemplos y hemos aprendido bastante, Patrick. Te agradezco nuevamente a nombre de todos. Y tú siempre académico, como siempre, y con excelentes casos. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta. Está recibiendo felicitaciones, Patrick. Patrick, tengo unas preguntas que me han enviado. No sé si alguno de ustedes desea preguntar algo. Bueno, Patrick, unas preguntas. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta en un paciente con craneotomía descompresiva, al cual le quiero buscar un patrón de parada circulatoria cerebral? Ah, ok. Eh, una muy buena pregunta, porque en la práctica lo vivimos y tuve que mencionarla también, pero bueno, no pude mencionarla. Primero, que el cráneo está en relación, la presión del cráneo está en relación con la presión atmosférica. Hay un equilibrio. Si cuando se produce una craneotomía descompresiva, se produce una alteración de las presiones y por ende el tener un cráneo abierto tiene que tener ciertas consideraciones. Primero, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que si vas a insonar, te va a dar una buena ventana. La craneotomía es compresiva, pero tienes que bajar la potencia al máximo si utilizas el Doppler convencional. Lo malo es que primero varía incluso la medición de la línea media. Aquí, la medición de la línea media, cuando hay craneotomía es compresiva, ya no se mide la distancia del hueso temporal al tercer ventrículo, sino básicamente es la distancia de la línea media al septum pellucidum. ¿Ya? Eso varía. Ojo, dos, que no es fiable en un paciente cuando vamos a valorar parada circulatoria cerebral, nos puede dar un falso negativo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede estar en muerte encefálica por criterios neurológicos y tener todavía flujo, como nos ha pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pacientes con craneotomía compresiva. Es más, el Doppler no es confiable en un paciente con craneotomía compresiva para hacerle diagnóstico de parada circulatoria cerebral. Ahora, mi paciente, en nuestra experiencia, puede tener craneotomía compresiva, doctor, y presentar patrón de parada circulatoria cerebral. Sí, lo he tenido varias veces. Pacientes con craneotomía compresiva que cumplen con criterios de patrón de parada circulatoria cerebral. Si estos tienen, esa es la tendencia, se vuelve a repetir, entonces tengo parada circulatoria cerebral. Pero si es que tienes un paciente con craneotomía compresiva y tiene flujo, no puedes asegurar que el paciente no esté en muerte encefálica. Recordemos que son conceptos diferentes.
muerte encefálica, parada circulatoria cerebral. La parada circulatoria cerebral, que podemos hallarla por el Doppler, acompaña a la muerte encefálica, generalmente. Pueden ser sincrónicos o asincrónicos, pero no más de 24 horas la mayoría de veces. Ok, Patrick, excelente explicación. Patrick, continúa recibiendo felicitaciones en el chat y tengo más preguntas para ti. La siguiente pregunta es, ¿cómo el modo B me ayuda para descartar una hipertensión endocraniana? Ya. Yo siempre digo que lo que marca diferencia entre el Doppler convencional y el duplex es el modo B y es lo que indica la literatura. ¿Por qué? Porque con el modo B yo voy a evaluar estructuras. Por ejemplo, primero puedo evaluar la línea media, la desviación de la línea media, si hay la presencia de una masa o no, que también me desvíe la línea media o un sangrado, por ejemplo, ¿sí? En el modo B también se puede apreciar los signos de hipertensión endocraniana, como por ejemplo, nosotros cuando estamos en la ventana temporal, plano mesencefálico, podemos ver la imagen del, acá lo voy a poner mejor, ¿no? Yo estoy acá. Aquí, por ejemplo, quiero que vean la pantalla, aquí. Este es el mesencéfalo y alrededor están las cisternas perimesencefálicas, fíjense aquí. Cuando esto está comprimido, no existe o muy disminuido, yo estoy sospechando de que las cisternas están siendo comprimidas y que este paciente tiene hipertensión endocraniana. También el modo B me ayuda a ver en el plano ventricular si hay o no hay hidrocefalia. Incluso viendo el tercer ventrículo, también si la hidrocefalia afecta al tercer ventrículo, puede apreciar que hay hidrocefalia y esto generarme hipertensión endocraniana. Y siempre el primer paso va a ser el modo B, un buen análisis del modo B. Yo no puedo pasar al Doppler si es que no he reconocido bien las estructuras del modo B. Ok, Patrick. Seguimos con más preguntas, Patrick. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer un Doppler transcranial a un neuroclíptico en la evolución del paciente? Ya. La ventaja de la sonografía es que no vamos a irradiar al paciente. Primero, que es según la necesidad del paciente, pero si tenemos un paciente estable, con hacerle, con hacerle una medición del Doppler en cada turno de 12 horas, estaría bien. Pero si es que tenemos un paciente inestable, el número de veces dependerá de la acción que tomemos con el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si aplicamos un medicamento que hace efecto a la media hora, pues a la media hora le haremos el control y veremos cómo están esas velocidades de flujo. Pero como mínimo, un paciente estable, cada 12 horas es lo mínimo y lo otro depende mucho del estado del paciente. Patrick, seguimos con más preguntas. En pacientes neonatos o en pacientes lactantes pequeños con fontanelas eh, amplias, ¿hay alguna consideración especial? Sí, mira, ahorita hay todo un tema con las guías, justo ¿no? Un tema que me apasiona también mucho, es un tema de muerte encefálica. Y como ustedes saben, han salido las guías americanas, la canadiense, y tocan este aspecto también de los neonatos. Miren, para la indicación real, para utilizar el Doppler, en realidad basada en evidencia, es en niños con cráneo que tengan los huesos fusionados. ¿Por qué? Porque la fontanela abierta te da otra fisiopatología a tu cerebro y recuerden que el paciente pediátrico con fontanela abierta tiene mucha complean cerebral y esta fontanela abierta funciona como un cráneo abierto. Entonces es algo similar a lo que pasa con la craniectomía descompresiva. En los pacientes que están, por ejemplo, quieres hacer diagnóstico de parálisis cerebral, le haces al paciente
el dúplex y puedes encontrar flujo y el paciente estar, eh, fa- este, um, el paciente estar en muerte encefálica por criterios neurológicos. Entonces, no es confiable una fontanela abierta tanto para binaural óptico como para el dúplex. O sea, ¿qué significa? Que si yo encuentro normal, no significa necesariamente que esté normal. Pero si lo encuentro patológico, sí es patológico. Eso es lo que quiero diferenciar. O sea, yo no digo que no sirva, sí sirve, pero en determinado contexto y con mucho criterio. Yo le hago, hemos tenido pacientes con fontanela abierta, o sea, neonatos, que muchas veces nos han hecho consultas para hacer el dúplex. Le hemos hecho dúplex y normalmente eh, pacientes con criterios, por ejemplo, eh, clínicos de muerte encefálica, le hacemos el Doppler y seguían presentando flujo, seguían presentando flujo. Ojo, y también recuerden que a esta edad, generalmente estos niños con fontanela abierta en su mayoría, en ciertos países todavía, si son cardiópatas, no han sido operados, ¿sí? Y tener cuidado con estos porque generalmente esta edad es la que no ha sido operada y las cardiopatías también te pueden presentar un flujo con un compromiso severo de la diástole o incluso con flujo reverberante, sobre todo si hay un PCA. Entonces, pacientes con fontanela abierta, que son generalmente los niños menores de 18 meses, en la práctica menores de 2 años, mucho cuidado porque no es fidedigno el hallazgo, sobre todo en parada circulatoria cerebral. Te da falsos negativos. Ok, Patrick, muchas gracias. Patrick, nuevamente te agradezco los casos que has presentado. Realmente ha sido una mañana bastante académica y bastante práctica, Patrick, ¿no? No sé si alguien del auditorio desea formular una pregunta. Bueno, Patrick, recibe muchas felicitaciones. En el chat continúan las felicitaciones. Como siempre, te agradezco, Patrick. Y no sé si deseas acotar algo más. Sí, que procuremos, según el caso, apoyar el dúplex transcranial con el modo Power Doppler, en ciertos casos específicos, sobre todo donde quieres hallar bajos flujos, te puede apoyar te va a apoyar en tu estudio, que sigamos insonando y que siempre insonemos la mayor cantidad de arterias. Y a partir de la próxima ponencia, yo ya no voy a usar el término de duplex transcranial codificado en color, sino voy a utilizar el término de triplex para ya ir generalizándolo, porque en realidad lo que hacemos es un triplex. Y no se olviden tampoco de esta figura. Bueno, yo le pongo el nombre a esta figura, la estoy señalando, de la figura del Pac-Man. Yo sé que muchos cuando dicen el Pac-Man se refieren al mesencéfalo, por ejemplo, mucha literatura, por ejemplo, uruguaya, pero yo en esta imagen yo veo a la literatura del Pac-Man y la bolita, ¿sí? Entonces, si yo lo extrapolo aquí a mi imagen de la serpiente decapitada, la imagen que casi siempre vamos a ver en el modo B, tiene que también tiene que tener en consideración la muesca o la marca. Entonces, si yo pongo esta bolita aquí, ¿no? La marca aquí, como está aquí, entonces voy a tener a la serpiente capitada con su comidita. Entonces, esa es la imagen que habitualmente se va a encontrar para reconocer una buena ventana en modo B. De mi parte, eso sería todo. Muy agradecido con ustedes. Gracias a ti, Patrick. Bueno, y de parte de USPE, gracias a todos por su asistencia, que tengan un buen fin de semana y recordarles que el próximo sábado continúa otra sesión de USPE. Y también recordarles que si alguno de ustedes en sus terapias, algún caso clínico ecográfico, que deseen compartirlo, pueden contactarse con las redes sociales de USPE. Muchas gracias a todos y hasta el otro fin de semana. Gracias, Patrick.